Hola, buenas noches, gracias por acompañarnos en esta nueva edición del Lado Oculto. Hoy vamos a recibir a un queridísimo artista uruguayo-suizo, podríamos decirle, más uruguayo, que es el señor Claudio Tadei. ¿Cómo te va? Muchas gracias, ¿todo bien? Gracias a ti por acompañarnos, por estar aquí entre nosotros nuevamente. Gracias por la invitación. No, por favor, vení. Además, bueno, para quien no lo sepa, Claudio Tadei, más conocido como cantante, como compositor e intérprete, es también un artista plástico. Desde hace ya unos cuantos años, de hecho, comenzaron las actividades, si no concomitantemente, pero hace ya mucho tiempo, ¿no? Sí, en realidad siempre me gustó pintar, viene un poco también por mi padre, que era artista, pintor, y viene también un poco de familia, también mi abuelo, o sea, por parte de madre pintaba, mi abuelo por parte de padre era escultor, hay un poco una historia así, ¿no? Y de chiquito siempre iba al taller de mi viejo a tratar de robar algún pique y pintarle algún cuadrito así a las escondidas, y siempre estuvo esa pasión de la pintura. Hice la Escuela de Bellas Artes, hice 4 años, del 86 al 90, hice UTU, Pedro Figari con el maestro Raúl Rial. Acá, siempre tuve, pero todo tapado. A pocos metros, ¿no? La Escuela sí, Pedro Figari, acá, donde estamos ahora, claro. Y siempre fue medio como una cosa escondida, ¿no? Como más personal y así, ¿no? La música después agarró fuerza, me acuerdo en el 96 con La Iguana, fue una cosa como que era más que nada arrancar para ese lado, pero, claro, la pintura siempre estuvo presente. Bueno, vamos a repasar la trayectoria de Claudio Tadei en el siguiente take. Claudio Tadei nació en la ciudad de Minas en 1966. Vivió en Montevideo hasta sus 3 años, cuando emigró a Suiza, donde permaneció hasta el año 1981. Reinstalado en Uruguay, ganó el primer premio en la categoría de solista Festival de la Paz en 1984 y desde 1986 su actividad artística se mueve entre la pintura y la música. Como músico ha grabado 11 CDs y 2 DVDs y se desempeñó como productor artístico, siendo responsable desde ese rol del primer álbum de La Vela Puerca. En 1987 fundó su banda Tadei Camarón Bombay, donde profundizó el soul y el funk, registrando éxitos como Estoy Contento Nena. Estás tan linda, cada vez más. Bailar ese juego, muchacha inteligente. A finales del 2002 recibe la noticia de un problema grave de salud que lo lleva de vuelta a Suiza y regresa a la actividad artística unos 2 años después. Intuitivo es su CD y DVD más reciente, material que da testimonio de un proceso vertiginoso que terminó con la grabación de 13 canciones, 7 de ellas inéditas, instalaciones varias, 26 pinturas y 8 videoclips. Bueno, llegamos al Museo de la Tradición. En Televisión Nacional se lo pudo ver como conductor del ciclo Cuerdas y Vientos, y ahora está en Montevideo para exponer por primera vez sus obras como artista plástico en Galería Latina. Hoy, en el Lado Oculto, recibimos a Claudio Tadei. Porque hay que siempre decir, porque hay que buscar. No sé si tengo tiempo. Ahora, ¿cómo era eso que te escondías en el atelier, en el taller de tu padre y le dibujabas cuadros? ¿Le pintabas a los cuadros de él o hacías tus propios cuadros? No, hacía los míos también, pero cuando él no estaba, porque el taller lo tenía abajo, en donde vivíamos, iba a chusmear un poco y a veces me metía a pintar, así, a querer retocar un poco los cuadros. Él se daba cuenta, pero una vez me mandé una fea porque pinté mal un cuadro que ya estaba terminado y fui seguro a pintar con un color el ojo, saqué el pincel así que lo usaba y era un colorcito piel, y voy a pintar el ojo de este personaje, pero del otro lado, de esos pinceles planos, ¿no? Sí. Del otro lado era azul. Entonces cuando tiro la pincelada así, veo esa mancha así, que bueno, lo único que hice es dejar el pincel y me fui.
Y ahí fue el Ahí primer... le puso candado. Ahí sí, yo me fui de ahí, después al otro día me llama y siempre digo, jodiendo, que fue el primer, el decollo artístico, se le dice en italiano, Sí, cuando el hace despegue, el despegue, fue una buena patada en el que te dije al día siguiente, ¿no? Pero bueno, Sí, pero le arruinaste el cuadro. como quien dice. le arruiné el cuadro, sí. Bueno, pero en principio te dejaba Sí. pintar sus lienzos. Sí, porque en realidad, o sea, yo iba donde, ¿sabes? Hay rojo, iba y pintaba el rojo, no es que me Claro, metía claro. y yo qué sé, era chiquito, tenía 30, 32 años, ¿viste? No, tenía, yo qué sé, 7, 8 años, una cosa así. Entonces, claro, es un lenguaje entre nosotros. Claro, pensás que eso a veces se plantea si se heredan determinado tipo de talentos. Más que se heredan, se maman, ¿no? Se viven como algo cotidiano, en tu caso, con tu padre, ¿no? Sí, era así. Siempre el ver, traía los cuadros, a veces se los ponía, yo qué sé, se almorzaba en la cocina y se veían los cuadros y se charlaba un poco. Era un tema también de la familia, ¿no? En casa se hablaba de lo que se estaba haciendo y sí, se respiró siempre. ¿Y por qué decías que al principio lo tenías como algo guardado, como algo escondido? Porque en realidad escondido es una manera de decir, porque yo siempre pintaba o dibujaba, era algo que me encantaba. Lo que pasa es que, claro, digo escondido porque, bueno, se me conoce como músico, entonces, bueno, no está ese lado, pero siempre estuvo presente. Bueno, hay periodos donde se pinta más o donde se trabaja más, sobre todo en invierno, cuando estás medio más tranqui. Sí. En cambio, en invierno en Suiza es más complicado. Es más complicado. Pero en Suiza, debo decirte también como que tuve más posibilidad de acercarme a la pintura. También es cierto que por también... el tipo de vida, por las posibilidades que te da el entorno. Sí. Las posibilidades y la verdad que sí, se acercó más. Y después empecé a investigar también, porque me acuerdo en el 2006, 2007, en un concierto que llevé un cuadro para pintar. Claro, yo siempre veía que había músicos que tocaban y después invitaban a alguien a pintar. Y estaba bueno, ¿no? También en los años 70 se usaba, claro, ¿no? En la época de los Flower Power y eso. Y me acuerdo que Dalí también había investigado algo de eso, escuchaba músicos de flamenco y él iba y pintaba mientras hacían el concierto. Y ¿por qué no hacerlo yo? Porque también yo no es que soy un talento, ¿viste? De hacer solos y claro, eso. Y cuando hay músicos que hacen eso, entonces digo, para mí no me entretengo haciendo algo. Yo claro, me metí a pintar. Y ahí encontré que dibujaba haciendo ritmos, ¿no? Con la carbonilla. Claro. Y me veía como que estaba dentro de la música. Y lo que hacían los músicos influía en lo que estaba haciendo yo. Y entonces digo, vamos a probar a amplificar estas telas, a ver qué sonido, qué sale. Y ahí se empezó a dar todo. Empecé primero amplificando, después me gustó, es un pedal, que es la lupeadora, que con eso podés repetir el sonido, y con esas repeticiones se generan ritmos, sonidos. Repetías el sonido que habías registrado. Claro, que registrabas con las telas. Claro. Y pegando en el marco, clac, 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 tum, claro, con los colores, mientras pintás, haces estas percusiones. O sonidos también, ¿no? Rascando la tela. Y bueno, es como entrar en otro mundo creativo. Sí. Y está muy bueno, porque estás todo el tiempo, entre que estás escuchando los músicos, estás pintando. Y a su vez estás haciendo algo que tenés que resolver, ¿no? Sí, ahora, ¿estos cuadros que estamos viendo surgen de ese proceso creativo, Claudio? Sí, algunos, no todos, algunos son de taller, ese es de taller, pero por ejemplo, que está ahora, se ven como golpes, sí, y esos son los golpes de percusión, cuando se está tocando es como una batería, para decir, ¿no? Ahí va, todos esos rojos, esos amarillos, y de ahí empiezan a salir las imágenes que después retoco o rascando con puntas, con clavos o lo que sea. Y ahí va, eso es una... Ahí te metiste en el cuadro. Ahí va. Eso es ahí va, mientras
¿Y dónde haces eso? ¿Dónde se hacía esa experiencia? En los conciertos. Y ahora la última... ¿Pero de algún músico en especial, de algún músico amigo, ibas y...? No, bueno, el último concierto lo hice solo, que trabajé también con pistas miento, invité a Frank Salis, que es un tecladista, que toca Hammond, a hacer, hicimos 2 temas juntos. Cuando lo hice en la sala Hugo Balso, invité a Nico Mora, Nicolás Mora, con el bandoneón, y tocó el bandoneón y guitarra. Y siempre la idea es invitar a un músico talentuoso, o un músico amigo, o que haya afinidad, claro, porque es muy libre. Lo que pasa es lo que pasa en el momento. Toco un escritorio donde dibujo, está todo amplificado. Entonces también lo que haces con el lápiz o si le pegás con el pincel en el tachito de agua, así, y es como divertirse, está bueno. Es una... Estoy mirando, te escucho, te estoy escuchando atentamente, pero bueno, tengo el monitor atrás tuyo y más que me distraen, me atraen las pinturas. Estas últimas fueron en un museo que me dieron toda la parte de abajo del museo para hacer lo que quiera y llevar adelante un diario de una reseña, ¿cómo se dice? Reseña teatral de la ciudad de Bellinzona, en Suiza, que son 4 días que vas a ver teatro, está por las calles, por todos lados. ¿Y qué hacía? Yo iba a ver estas obras teatrales o iba por la ciudad a ver qué pasaba. Y bueno, y en estas paredes pintaba lo que ocurría para mí, ¿no? Que puede ser también nada, pero era todos los días llevar algo. Puertas abiertas, la gente venía y hice esos trabajos. Y a su vez también a las 6, 7 de la tarde se hacía media hora de música con las telas. Y venía la gente al público. Todo creado en el momento, muy espontáneo y muy intuitivo. Bueno, maravilloso, por eso también te estimula la creación y, sí, y también te abre la cabeza. Es un desafío porque también vos decís, mirá si no se me ocurre nada. No se me ocurre nada, claro. Es como el payador. Claro. Algo tenés que encontrar para rimar. Sí. Vamos a hacer una pausa y seguimos conversando con Claudio Tadei. Mi abuelo por parte de padre era escultor, hay un poco una historia así, ¿no? Y de chiquito siempre iba al taller de mi viejo a tratar de robar algún pique y pintarle algún cuadrito, así a las escondidas. Hola, buenas noches, gracias por acompañarnos en esta nueva edición del Lado Oculto. Hoy vamos a recibir a un queridísimo artista uruguayo-suizo, podríamos decirle, más uruguayo, que es el señor Claudio Tadei. ¿Cómo te va? Muchas gracias, ¿todo bien? Gracias a ti por acompañarnos, por estar aquí entre nosotros nuevamente. Gracias por la invitación. No, por favor, vení. Además, bueno, para quien no lo sepa, Claudio Tadei, más conocido como cantante, como compositor e intérprete, es también un artista plástico. Desde hace ya unos cuantos años, de hecho, comenzaron las actividades, si no concomitantemente, pero hace ya mucho tiempo, ¿no? Sí, en realidad siempre me gustó pintar, viene un poco también por mi padre, que era artista, pintor, y viene también un poco de familia, también mi abuelo, o sea, por parte de madre, pintaba, mi otro